¿verdad, hermano? Y quiero llevarlo a segunda carta del apóstol Pablo, hermano, a los Corintios en esta preciosa mañana, hermano, que Dios nos está regalando. Capítulo 5, versículos 17, para la gloria y la honra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, hermanos, versículos, hermano, 17. Amén. Me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en ¿quién, hermanos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que, hermanos, viejas pasaron, he aquí todas son, ¿qué, hermanos? Hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, hermano, ¿qué? Las cosas viejas pasaron. Gloria a Dios. He aquí son todas hechas nuevas. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Que sea glorificándose en el nombre de Jesucristo. Dios de los cielos, Dios de la gloria, en esta mañana te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus grandes, Señor, oh Dios todopoderoso, bendiciones. Te pido que en esta mañana tú seas obrando, seas, Señor, hablando a nuestras vidas, seas glorificándote en el nombre de Jesús. Te pido que inspires tu palabra en mi vida y en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar dando fuerte gloria a Dios. Yo creo, hermano, que lo más difícil del cristiano o de aquel que ha venido a los pies de Jesucristo es entender, asimilar, comprender. Amén. Que, hermano, cuando uno viene a los pies de Jesucristo, no puede volver a ser el mismo de antes. A veces, como seres humanos, nos cuesta entender y comprender que ya no vivimos más para el mundo, sino que ahora estamos, hermano, empezando o estamos viviendo para la gloria del Señor. Amén. Porque también allá en el versículo, amados hermanos, 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿para qué, hermanos? Para sí. Es decir, que los que viven en Él, los que están en Él, ya no vivan para ellos mismos. Antes, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos para nosotros. Hacíamos lo que nosotros, hermano, queríamos. Hacíamos lo que la carne le gustaba. Hacíamos lo que deseábamos hacer. Hermanos, pero cuando aceptamos al Señor, cuando creímos en el Señor, el apóstol Pablo, hermano, nos dice que, hermano, que Él murió por todos, para los que, hermano, para que los que viven, hermano, ya no vivan para sí. Es decir, ya no vivamos bajo el dominio, bajo los deseos de la carne, sino que, hermano, gloria al nombre del Señor, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es que cuando nosotros venimos al Señor, nos da una nueva identidad, nos da una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos. Amén. Que debemos renovar nuestra manera de pensar, porque ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para el
cuando nosotros venimos al Señor, nos da una nueva identidad, una nueva manera de ser, una nueva manera, hermanos, una nueva manera de vivir. Y cuando hablo de una nueva manera de vivir, me estoy, hermanos, refiriendo a que Dios nos cambia completamente desde dentro hacia afuera. Nos da una nueva manera de comportarnos, una nueva manera de hablar, una nueva manera de vestir, una nueva manera, hermano, de venir, hermano, al Señor de la gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y nos da una nueva identidad. ¿Usted ha visto esas personas que son testigos, hermano, en contra de algún homicida o de algún hombre, hermano, de un capo? No sé si ha visto esas series o películas. Cuando alguien es así, hermano, le dan una nueva identidad. Le cambian el nombre, lo cambian de ciudad, lo cambian de oficio, lo cambian de todo para que, hermano, ya no lo encuentren, gloria a Dios, y vayan a tener represalias en contra de él. Dios, ante el enemigo, nos ha dado una nueva identidad. Nos ha cambiado completamente. Por eso la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno ha creído en el Señor, de modo que si alguno permanece en Él, nueva criatura es. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que nueva criatura somos? Porque antes de venir al Señor éramos hijos de desobediencia, como dice la palabra del Señor. Allá en Efesios capítulo 5, versículo, amados hermanos, 6, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿quién, hermano? De desobediencia. Y antes nosotros éramos hijos de desobediencia. Antes, hermanos, no podíamos obedecer la voluntad de Dios porque vivíamos en rebeldía hacia el Señor y hacia su palabra. Antes se nos predicaba. ¿A cuántos de nosotros no se nos llegaron a predicar? Y, hermano, y lo rechazamos. ¿Cuántos de nosotros no nos decían del amor del Señor y lo rechazábamos porque éramos hijos de desobediencia? Antes de venir al Señor, cuando todavía ese texto, hermano, gloria a Dios, que de modo que si alguno está en Cristo, todavía no aplicaba para nosotros. Antes de venir al Señor, éramos hijos de ira. ¿Cómo hijos de ira? Estábamos condenados para la ira del Señor. La palabra de Dios allá, hermano, en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Amén, aleluya. El pasado. No podemos seguir igual, estando en Jesucristo, viviendo como vivimos en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo en esta mañana? ¿Cuántos creen en el Señor? Hermano, ¿cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? Unos cuantos. Unos cuantos. Y es que a veces, hermano, para sentir la palabra del Señor nos hace falta oración y convicción. Amén, aleluya. Yo estoy aquí porque estoy convencido de lo que estoy haciendo. Yo estoy aquí en esta mañana porque yo creo que hay un Dios de poder. Porque yo creo que hay un Dios que prometió regresar por todo aquel que le haya aceptado, por todo aquel que se haya bautizado y se guarde para la gloria del Señor. El Señor está pronto y el Señor no retarda su venida como muchos tenemos por costumbre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Por lo cual, aquel que está convencido, aquel que tiene convicción, amados hermanos, necesita entender que en Cristo hay una vida nueva. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Dice versos 2-3, entre los cuales también nosotros vivimos. Es decir, éramos hijos de ira y vivíamos como tales en otros tiempos, hermano, en los deseos de nuestra carne.
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Santo. Lo que se nos antojaba, hacíamos en cuanto al pecado, me estoy refiriendo. Amén. ¿Por qué cree, hermano, que estos hombres que vienen acá dan y vueltas y vueltas? Yo no sé por qué no les duele que gasten tanta gasolina dando vueltas y vueltas. Porque su carne, su naturaleza, son hijos de ira, de desobediencia. Porque la carne, hermano, son ellos presos de sus pensamientos. Gloria al nombre del Señor. Y son presos de sus deseos. Gloria a Dios. Y antes éramos nosotros así. Aleluya. Pero gracias a Dios que Él nos sacó. Gracias a Dios que Él se nos reveló. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros. Y ahora, hermano, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos hijos de Dios. Yo no sé, hermano, si usted tiene ese punto bien claro. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo lavado con la sangre del Cordero. Usted es un hijo lleno de la presencia del Señor. También la palabra de Dios dice que antes éramos hijos, hermano, personas que solamente reflejábamos en nuestra vida la naturaleza carnal. Pero eso era antes, no ahora. Allá en Tito capítulo 3, verso 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo. Fíjese, porque las cartas, porque todo lo que escribe el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia. Aleluya. Por eso en las cartas dicen: en otro tiempo éramos. Amén. Ahora ya no. Le está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia y le está diciendo: Tito, ahora le escribe a la iglesia y dice: porque nosotros también éramos. Aleluya. En pasado, no en presente ni en futuro. Éramos, porque ahora ya no somos. Amén. Ya no somos los mismos. Ya no somos igual que antes. Cristo nos ha redimido. Cristo nos ha salvado. Cristo nos ha cambiado. Amén. Dice: porque en otros tiempos también, en otro tiempo éramos insensatos. Amén. ¿Sabe lo que es la palabra insensato? Insensato es aquel que sabe que le viene el castigo y sigue haciendo lo mismo. Amén. Esa es la palabra insensato. Y a veces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, conocemos esas palabras y sabemos que nuestro Dios es un Dios fuerte y nuestro Dios es un Dios celoso y que nadie se burla de Él, y hacemos cosas que sabemos que nos van a acarrear, hermanos, consecuencias, y seguimos en lo mismo porque somos insensatos. Pero la palabra de Dios, aquí hablando Tito, dice que nosotros éramos insensatos, rebeldes. Rebeldes, amados hermanos. Amén, aleluya. ¿Cuántos rebeldes hay en esta mañana? Santo. Amén. No vinieron, se quedaron en casa. Porque están en rebeldía con Hebreos, hermano, cuando dice que todos debemos congregarnos. Amén. Aleluya. Éramos rebeldes. La rebeldía ya no debe de existir en este lugar. Mas sin en cambio existe porque somos humanos. Pero la palabra de Dios dice que éramos insensatos, éramos rebeldes. ¿Y saben lo que es rebeldía? No hacer caso al consejo. No hacer caso a la dirección. Desobediencia al mandamiento. Éramos rebeldes. Amén, aleluya. ¿O somos todavía? Santo. Éramos rebeldes. Amén, aleluya. Hermano, desgraciadamente muchas veces donde la gente o donde el mundo puede ver más la luz de Cristo en nosotros es en nuestras esposas, en las mujeres. Amén. Amén, aleluya. Y a veces aquí uno les da la clase, les da la lección, la predicación. Mire, hermano, una mujer de Dios es así, se viste así, de esta manera, de esta otra manera. Mire, porque usted es luz del mundo. Y hermanos, seguimos en las mismas.
Porque necesitamos cambiar. Dice que en otros tiempos éramos rebeldes, no, ahora todavía seguimos siendo rebeldes. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a veces, hermano, a veces viene gente, hermano, y a veces se va porque no aguanta la doctrina, no aguanta la palabra del Señor. No está dispuesta a obedecer, no está dispuesta a dejar, hermano, que moldearse por el Espíritu Santo de Dios, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Santo. En el mundo hacíamos lo que queríamos y nos rebelábamos. Y a veces hay allá afuera hay un dicho que rebelde sin causa. O sea, ¿cómo que rebelde sin causa? Sí, rebelde simplemente por el placer de ser rebelde. Santo. ¿Y usted por qué se revela? No sé, pero yo protesto, dice. No sé por qué protesto, pero yo protesto. Pero Tito dice que en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestra concupiscencia y de los deleites diversos, viviendo en la malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Eso ya no debe de existir ahora. Las cosas viejas pasaron. Amén, aleluya. Las cosas que antes hacíamos pasaron, que antes practicábamos pasaron. Porque ¿sabe por qué les predico esto? Porque Dios viene pronto. Porque Él viene, hermano, no por cualquier iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué, hermano? Muchas veces se predica, muchas veces parecido el sermón. Porque es necesario que la iglesia entienda que el Señor, el Salvador de nuestras vidas, viene pronto. Y que al sonar de la final trompeta, todos nosotros tenemos que ser levantados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero a pesar de cómo éramos nosotros, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y Él dice, pero en Tito 3, 4 al 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, aleluya. En la mañana que estábamos dando la clase, estamos hablando que es necesario que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. Que usted busque la llenura del Espíritu Santo y busque sujetarse al Espíritu de Dios. Porque el hecho de que tenga el Espíritu Santo no quiere decir que usted va a ser salva o que vaya a haber un cambio en su vida. Porque si usted no se sujeta a la voluntad del Señor, a la voluntad del Espíritu de Dios, entonces, amado, va a caer en rebeldía y eso no le agrada al Señor. Amén. ¿Por qué es necesario que la iglesia se llene del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos renueva. El Espíritu Santo es el que nos pule. El Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo es el que nos cambia. El Espíritu Santo es el que quita las impurezas de nuestra vida, de nuestra carne. Y hermano, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo. Y la gente que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a vencer, hermanos, sus debilidades? ¿Cómo va a vencer sus concupiscencias? ¿Cómo va a cambiar de vida? Por eso a veces muchos, hermanos, seguimos o siguen, gloria al nombre del Señor, cayendo en los mismos, hermanos, en las mismas debilidades, en los mismos problemas. Siguen cayendo en las mismas aflicciones porque necesitan la llenura del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Yo no puedo. Hay gente que dice, yo puedo solo. Estamos como el borracho. Yo cuando quiera dejar de tomar, dejo de tomar. Y eso es mentira. Todos acá sabemos que uno que es alcohólico, muy hermano, muy difícil, por él mismo va a dejar de tomar. Necesita una ayuda. Y no una ayuda externa.
guarda algo en su corazón, usted necesita la limpieza del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Usted necesita y yo necesitamos al Espíritu de Dios. Amén. Por eso, el Espíritu Santo de Dios va a obrar en nosotros y nos va a cambiar y nos va a transformar para que el texto se cumpla, de modo que si alguno, Amén, aleluya, gloria a Dios. si alguno está en Cristo. Amén, aleluya. ¿Cuántos están en Cristo en esta mañana? Amén, aleluya, gloria a Porque Dios. estar en Cristo es conocerle. Estar en Cristo, hermano, es tener una relación personal con Él. Estar en Cristo, hermano, es sentir su presencia. Estar en Cristo es obedecer su palabra. Estar en Cristo no significa simplemente, hermano, decir un amén, un aleluya, o estar, hermano, gloria al nombre del Señor, o venir simplemente el domingo. No, estar en Cristo significa una relación personal con Dios. Estar en Cristo significa dejarse moldear por la presencia de Él. Estar en Cristo significa sentir su presencia y obedecer su palabra y sus mandamientos. Y ese que está en Cristo así, hermano, puede llegar a ser o es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Nosotros siempre, bueno, hemos dicho que acá es un hospital y acá vienen enfermos. Y el doctor por excelencia es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu. El que sana es el Señor Jesucristo a través de su Espíritu. La medicina es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Esa es la medicina. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aquí no le vamos a dar píldoras, aquí no le vamos a dar una inyección. Aquí lo que usted tiene es que llenarse de la presencia del doctor de doctores, cuyo nombre es Jesucristo, para que empiece a obrar dentro de usted, para que empiece a sanarlo, a transformarlo, a cambiarlo, para que empiece a limpiar todo aquello que le estorba y pueda tener una relación personal con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, aleluya. Las cosas viejas. Las cosas viejas, hermano, pasaron. Amén. Y dijo por ahí otro, y las viejas también. Las cosas viejas pasaron. Amén, aleluya. Todo eso ya pasó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos identificados por el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos la luz del mundo porque Dios ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Hermano, alumbramos en medio de un mundo de oscuridad. No es que usted ande con una batería de 12 voltios, hermano, ahí con una bombilla en la cabeza. No, es que usted habla diferente, es que usted viste diferente, es que usted piensa diferente, es que usted, hermano, ora diferente, es que usted es diferente a la gente de allá y usted puede ser luz en medio de un mundo de oscuridad. Gloria al nombre del Señor. Y la luz de Cristo se ve reflejada en usted. Cuando usted camina allá afuera, la gente ve a Jesucristo en usted. La gente identifica claramente quién tiene la luz de Cristo. Amén, aleluya. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Hay de quienes dicen, no, yo para ser como Él mejor no, porque esos cristianos no reflejan la luz de Cristo. Pero hay quienes dicen, yo respeto a ese varón, porque ese varón tiene algo dentro que no sé qué yo, que me hace respetarlo, porque ese varón no habla como todos, piensa como todos, y sabe que es la cruz de Cristo en nuestros corazones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero para eso usted tiene que estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, Santo. nos ha dado una nueva identidad. Amén, aleluya. ¿Sabe, hermano, que las escuelas, para diferenciarse unas de otras, tienen su uniforme, verdad? Amén. Son los que les da identidad. Tienen el nombre y tienen un escudo. Y llevan, los que van ahí llevan un uniforme. Las compañías, hermano, llevan uniformes. ¿Por qué? Porque hay algo que los identifica. Amén. Amén. Aleluya. Y nosotros debemos de tener algo en nuestra vida que nos identifique que somos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo y Dios nos ha dado una nueva identidad.
Y veamos, hermanos, cuál es la nueva identidad que Dios nos ha dado. En Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Gente santa, aleluya. Amén. ¿Qué sigue? Gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que no uséis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa es nuestra identidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué, hermanos? Gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Antes éramos hijos de desobediencia. Antes éramos hijos de ira. Ahora, hermanos, somos linaje escogido. Amén. Aleluya. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Ahora somos hijos de Dios. Amén. ¿Se la cree? Amén. ¿Se la cree? Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, les dio el privilegio, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene el privilegio, usted tiene el honor de ser hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Yo les he enseñado que todos somos criaturas hechas por Dios. Amén. Todas las almas son del Señor, son hechas por Dios, pero no todos son criaturas de Dios. Amén. Solamente aquellos quienes Dios les ha dado el privilegio de conocerle y de aceptarle y de bautizarse y de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana, en este lugar? ¿Cuántos hijos de Dios pueden decir un gloria a Dios, un aleluya? A veces uno dice: eso ya lo sé, pastor. Bueno, tal vez lo sabe, pero no lo ha analizado. Sí, Señor. Amén. Tal vez lo sabe, pero no se ha concientizado. Tal vez usted dice: yo soy un hijo de Dios, y allá anda vagando en la calle con toda la cabeza abajo. Allá anda en la calle, hermano, dando lástima. Y le dice: no, pues no, que tú eres cristiano. No, pues que tú vas a la iglesia. Porque no hemos identificado el valor que tenemos, pues Dios nos ha hecho hijos de Dios. Y un hijo de Dios en la tierra, hermano, vale mucho. Un hijo de Dios en la tierra no tiene precio. Un hijo de Dios en esta tierra, amados hermanos, es la misma presencia de Dios caminando en este lugar, en esta tierra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Por eso es que a veces allá afuera hay gente que te quiere rebajar. Hay gente que se burla de ti, hay gente que te quiere sobajar. Hay gente que porque tiene dinero, hermano, piensa que es más que nosotros. No, nosotros somos más que ellos. Nosotros, hermano, tal vez su Dios de ellos es el dinero, tal vez su Dios de ellos es el trabajo, pero mi Dios, mi Padre celestial, hermano, yo soy hijo de aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo soy hijo de aquel que hizo el universo. Yo soy hijo de aquel que tiene el poder para cambiar las situaciones de la vida. Yo soy hijo de aquel que pudo abrir el mar. Yo soy hijo de aquel que pudo alimentar un pueblo por 40 años. Yo soy hijo de aquel que puede hacer caer fuego del cielo. Yo soy hijo de aquel que puede sanar al enfermo, libertar al cautivo. Yo soy hijo de aquel que tiene el poder para cambiar la situación de la vida del ser humano. Yo no sé cuántos están alegres, cuántos están orgullosos en esta mañana de ser hijos de Dios.
presidente. Es que yo soy hijo de aquel, del presidente de la compañía. Es que yo soy hijo del gobernador. Más somos nosotros, porque somos hijos, hermano, del que puso el gobernador y del que puso el presidente. Somos hijos del Altísimo. ¿Cuántos dan una alabanza al Rey de los cielos? Apláudele al Señor en esta mañana. Denle la gloria, la honra y la alabanza. Y hermano, somos hijos de Dios. Segundo, el texto dice que somos real sacerdocio. Somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, hermano, podemos ver que solamente el sumo sacerdote. No todos tenían el privilegio. Aunque los levitas eran la tribu dedicada al sacerdocio, pero no todos ejercían el sacerdocio. No todos, hermanos, tenían la bendición de servir en el altar. No todos podían, hermano, gloria a Dios, presentar la ofrenda. Por lo menos solamente uno, llamado el sumo sacerdote, podía entrar ante la misma presencia de Dios para presentar sacrificio por todo el pueblo. Él tenía, hermano, gloria a Dios, el privilegio de pasar del lugar santo al lugar santísimo a presentar la ofrenda por el pueblo. Otros servían, hermano, en el lugar santo. Otros eran los encargados de cargar cuando el pueblo de Israel se movía, de cargar el tabernáculo, de llevarlo de un lado a otro. Pero uno solamente tenía el privilegio de entrar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuántos dan gloria al Señor de la gloria? ¿Cuántos dan una alabanza del Señor? Pero ¿sabe qué? El Señor nos ha dado el privilegio de ser real sacerdocio. En otras palabras, nosotros somos sacerdotes. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros nos podemos acercar confiadamente. Ahora sí, después de su sacrificio, la palabra del Señor dice que cuando Él expiró, se rompió el velo del templo. Se rompió esa división que había del lugar santo al lugar santísimo, y no se rompió de abajo hacia arriba, dando a entender que la salvación venía de abajo. No, se rompió de arriba hacia abajo, dando a entender que la salvación venía de arriba, la salvación venía del cielo. Oiga lo que le voy a decir. Y ese velo se rompió, y cuando ese velo se rompió, ahora, hermano, la palabra de Dios en hebreo dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora usted y yo tenemos el privilegio de venir al altar, de doblar nuestras rodillas y de hablar con el mismo Dios de la gloria. Nosotros no necesitamos intercesores, nosotros no necesitamos un sacerdote. Dios nos ha dado el privilegio de hacernos ministros. Dios nos ha dado el privilegio de ser real sacerdocio, de poder entrar ante la misma presencia de Dios y platicar con Él y hablar con Él. Aleluya. Qué grande privilegio, hermano. Qué grande honor Dios nos ha dado a nosotros, que Él nos escogió. No importa cuál sea, hermano, tu situación, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido tu situación económica, o si vienes de una familia, tal vez, hermano, de escasos recursos, pobre. No, ahora tienes un rey, ahora tienes un padre que es dueño de todas las cosas, y Él te ha dado la libertad, el privilegio de ser hijo de Dios y de venir ante su presencia y traer y presentar la ofrenda directamente a Él. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Somos real sacerdotes. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros por eso, como sacerdotes, venimos y presentamos la ofrenda. Amén. Amén, aleluya. Ahora ya no traemos, hermano, un becerro. Ahora ya no traemos, hermano, un borreguito.
No, ahora, hermano, nuestra ofrenda es alabanza. Nuestra ofrenda es adoración. Hermano, nuestras palmas, hermano, en aplausos son ofrendas para el Rey de la Gloria. Nuestra danza es ofrenda para el Señor. Porque Él, hermano, usted nos ha hecho real sacerdocio, nación santa. Cuando Él hizo eso, cuando se rompió el velo del templo, hermano, se quitó esa división. Y ahora usted y yo podemos entrar ante la misma presencia de Dios. Fíjense, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo, le tenían que amarrar una cuerda en el pie. Y le tenían que poner campanillas ahí en sus túnicas. Porque si el sacerdote no se había preparado bien y entraba al lugar santísimo, caía muerto. Y los que tenían la cuerda, hermano, escuchaban. Y mientras escuchaban que las campanillas sonaban, ellos decían: está vivo, ahí está. Pero cuando de repente no se escuchaba nada, simplemente lo jalaban. Aleluya. Hermano, pero qué privilegio que el Señor nos deje acercarnos a Él. Aún muchas veces, hermano, no siendo, hermano, gloria a Dios, tan rectos delante de Él. Qué privilegio que podamos venir ante su altar y pedir perdón y que nos limpie por su misericordia y su bondad. Qué privilegio tan grande tenemos y a veces no lo valoramos. Hermano, nadie allá afuera que no conozca al Señor puede hacer lo que nosotros hacemos. Nadie puede cantarle con tanta libertad al Rey de la Gloria como nosotros, sus hijos. Nadie puede llenarse de su presencia como nosotros, sus hijos. A nadie le ha dado esto allá afuera, solamente aquellos que, hermano, que son llamados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya voy a terminar. Somos también, hermano, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Es por eso que nosotros debemos, hermano, siempre buscar la presencia del Señor. Gloria a Dios. De buscarlo, hermano, en santidad y en oración. Yo sé que no somos perfectos. El único santo en toda la plenitud de la palabra es Dios. Él es santo. Pero nosotros tenemos una santidad progresiva, es decir, poco a poco Dios nos va santificando. Y sé que no somos perfectos porque el perfecto es Él. Amén. Hermano, pero Dios va a venir por un pueblo, hermano, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El Señor de nosotros no es de este mundo, ni tampoco nosotros somos de este mundo. Amén, aleluya. No es que, hermano, gloria a Dios, seamos extraterrestres, no, sino simplemente que nosotros, siendo nuevas criaturas, ya no hacemos lo que el mundo hace. Amén, aleluya. No se está refiriendo a que no vivamos en el mundo, se está refiriendo a que somos del mundo, pero no estamos en el mundo. Es decir, estamos aquí en el mundo, pero no practicamos las cosas del mundo. Amén, aleluya. Somos nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios nos ha dado esta identidad? Para anunciar las virtudes de aquel que Amén, nos aleluya. llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una urgencia muy grande. Amén, El aleluya. Señor ya viene. Amén. Y decía el miércoles, en el servicio que estábamos, decía el hermano en un sentido figurativo, el infierno está con una boconona grande, recibiendo tantas almas que se están perdiendo. Alabanzas a tu nombre, mi Dios santo, salva. Y nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es menester
traer almas a los pies de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos ha traído en este año? Levante su mano. Que se haya convertido. Porque yo sé que visitas han venido. Amén. Pero que se haya convertido. Mire, somos 72 almas.